Continuamos con el estudio bíblico del Evangelio de Lucas que habíamos iniciado del capítulo 11 desde el versículo 14, en el cual ya hemos publicado 4 videos en el canal de YouTube desarrollando los siguientes temas. Primero el pecado imperdonable, luego el riesgo de la casa vacía, el tercer video fue los que en verdad son bienaventurados y el último, la señal de Jonás. Ahora continuamos con el estudio bíblico de la parábola La lámpara del cuerpo, que se encuentra en el capítulo 11 de los versos 33 al 36, donde Jesús concluye sus enseñanzas públicas que dio como consecuencia de los cuestionamientos que le hicieron los escribas y fariseos, cuando vieron cómo había expulsado un demonio en un hombre mudo y ciego, restaurándole al instante la voz y la vista. Los evangelios presentan en palabra de Jesús, mediante la simbología de una lámpara encendida, la realidad espiritual de cada persona en función de lo que oye, ve, dice y hace. En otras palabras, la manera de cómo se comporta en su relación con Dios, con él mismo y con los demás. Escuchemos ahora la voz de Jesús y meditemos lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, que es la base del estudio bíblico, y en este caso, en el primer versículo, lo compararemos con los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y el mismo Lucas. Comienza así. Dice Lucas en el versículo 33 del capítulo 11, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, que esto es debajo de un banquito, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara la sigue, los evangelios de Marcos, Mateo, también la utilizan en distintos pasajes. Por ejemplo, Marcos en el capítulo 4, verso 21, dice, también les dijo, Jesús también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Mateo en el capítulo 5, verso 15, dice, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y Lucas, en el capítulo 8, verso 16, anteriormente ya lo había dicho, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Es notable que Marcos en el capítulo 4 del verso 1 al 25 y también Lucas en el capítulo 4 del 4 al 18 presentan la simbología de la lámpara encendida a continuación de la explicación de la parábola del sembrador a su reducido grupo íntimo de discípulos, resaltando la responsabilidad personal de lo que se oye y cómo se lo juzga, que impactará en el modo de vida como un juicio o un beneficio personal según se lo mire. Mateo, por su lado, la incluye a continuación de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, resaltando la responsabilidad de ser sal y luz del mundo para hacer buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. Capítulo 5, del verso 1 al 16 del Evangelio de Mateo. Ahora bien, el objetivo de Lucas es que comprendamos lo que Jesús les dice, cómo iluminar la casa para que los que entren puedan ver claramente lo que hay en el interior del lugar al cual están por ingresar. Mateo resalta que esa luz primeramente debe iluminar a quienes ya habitan la casa. Vale aclarar
que en este contexto bíblico la casa es la iglesia y los que lo habitan, cada uno de los miembros redimidos por Cristo. Y los que van a entrar son los nuevos redimidos por Jesús, que se convierten por la predicación del Evangelio. Ahora, hechas estas aclaraciones, vamos a la explicación de la parábola, que es simple para entender lo que Jesús quiere decirnos. En primer lugar, la lámpara no se esconde. En el contexto bíblico, la lámpara a menudo simboliza la verdad de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, o también la vida misma de un creyente lleno de la luz de Cristo, porque Jesús mismo es la luz del mundo, dice Juan capítulo 8, verso 12. Y esa luz no se debe esconder, porque tiene un propósito claro: iluminar. Es ilógico y contradictorio encenderla y luego ocultarla, como también es ilógico estudiar la Biblia y no vivirla en plenitud. Esto sugiere que la verdad de Dios revelada en el estudio de su palabra y la vida del creyente transformada por esa verdad no deben ser secretas e insignificantes. Por ello debe estar sobre el candelero, que es el lugar apropiado para que la lámpara esté en un lugar visible, donde pueda cumplir su función de iluminar a todos los que entran. Esto es compartir la experiencia de vida cristiana con los demás, guiados por su santa palabra, para que vean la luz. El objetivo es que otros puedan ver, comprender y ser guiados por esa luz verdadera que vino al mundo para iluminar a la humanidad. Juan capítulo 1, verso 9. De manera que no escondas tu fe. Tu fe en Cristo y los valores del Evangelio no son para ser guardados en secreto. Deben ser visibles en tu vida, tus acciones y tus palabras. Sé un testimonio. Tu vida debe ser una lámpara encendida que alumbre a otros. Y aquí viene la pregunta: ¿ven las personas a Cristo en ti? ¿Eres un reflejo de su bondad, amor y verdad? Esto nos llama a evangelizar con nuestra vida. No es solo hablar del Evangelio, sino vivirlo de tal manera que otros se sientan atraídos por esa luz que ven en ti, que ven en mí, que ven en cada hijo de Dios redimido por Cristo. Ahora Jesús nos dice que la luz no solo se limita a la habitación, sino también debe alumbrar el interior de cada vida que está en la iglesia. Y los dice con estas palabras. El Evangelio de Lucas la dice en el verso 34 y 35. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. El Evangelio de Mateo también dice exactamente lo mismo. Es más, es anterior al de Lucas, en la aparición del texto público. En el capítulo 6, versos 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La realidad social que estamos viviendo no difiere mucho de la del primer siglo, donde Jesús vivió y predicó el reino de Dios. En medio de odios, guerras, hipocresía, desamor, corrupción y opresión social. Al día de hoy podemos agregar infidelidad conyugal, hogares destruidos y familias ensambladas, entre otros tantos males. Jesús llama a la generación de todos los tiempos, mucho antes de que existiera la psicología, a hacerse cada uno una autoevaluación de cómo está viviendo la vida, alertándonos sobre la oscuridad que se recibe en lo espiritual cuando no somos iluminados por la luz de Cristo.
porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan en su Evangelio capítulo 1, verso 4. Por su lado, el ojo simboliza la lámpara del cuerpo. En el versículo 34 de Lucas lo aclara. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si es malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Aquí el ojo no se refiere solo a la visión física, sino a una visión o percepción espiritual, que es la intención del corazón, la actitud con la que vemos el mundo y las cosas de Dios. En una palabra, es la ventana del alma. Un ojo bueno es sencillo, generoso y claro, e implica una visión espiritual sana, enfocada en la verdad, sin doblez y con una actitud de generosidad y pureza. Cuando nuestra perspectiva es correcta, nuestra vida entera está llena de la luz de Dios. En cambio, un ojo malo es envidioso, egoísta, oscuro, e implica tener una visión distorsionada por el pecado, que lleva a la codicia, a la envidia o a la malicia. Si nuestra perspectiva está corrompida, toda nuestra vida, nuestras acciones y decisiones estarán en tinieblas, incluso si creemos tener luz. Esto nos lleva a revisar nuestras motivaciones. ¿Con qué lente estamos viendo el mundo, a los demás y a uno mismo? ¿Es con envidia, egoísmo, prejuicio o con amor, discernimiento y una búsqueda de la verdad? Esto nos lleva a purificar nuestras intenciones, pidiéndole a Dios que purifique el corazón y la mente para que nuestra visión espiritual sea clara y enfocada en lo que es justo y verdadero. Un ojo malo puede llevar a juicios equivocados, amargura y a una vida en oscuridad. Debemos depender de la palabra de Dios, porque nos alimenta para que sea guía y luz en nuestro camino, corrigiendo cualquier distorsión de la visión. También tenemos que tener cuidado con la luz que tenemos, con la luz que hay en ti, dice el versículo 35. Mira pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Esto es una advertencia crucial. Jesús nos exhorta a examinar nuestra propia condición espiritual. Es posible que una persona crea tener luz o estar en la verdad, pero en realidad esté en la oscuridad, engañada por sí misma o por influencias malignas, lo que sugiere la necesidad de un autoexamen y discernimiento constante. Es fácil engañarse a uno mismo, pensando que se está bien espiritualmente cuando hay áreas de oscuridad. Debemos examinar si hay hipocresía, algún pecado oculto o falta de coherencia en la vida. El hecho de que digamos que somos cristianos y asistimos a la iglesia no garantiza que tengamos luz verdadera. La luz debe manifestarse en la forma de vivir. Por ello debemos pedir discernimiento, orar para que el Espíritu Santo revele cualquier área de la vida que esté en oscuridad y que necesite ser iluminada por la presencia de Dios. Y Jesús termina diciendo en esta parábola que así, en el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como una lámpara te alumbra con su resplandor. Y aquí habla del cuerpo completamente iluminado, en este versículo 36. Presenta
la meta de una vida completamente impregnada de la luz de Dios, sin áreas ocultas de pecado, hipocresía u oscuridad. Cuando no hay parte oscura, la vida del creyente irradia la luz de Cristo de manera total y consistente, siendo un testimonio claro para todos los demás. La meta es que todo nuestro ser esté lleno de luz, sin partes oscuras o inconsistencias entre lo que profesamos y lo que vivimos. Una vida íntegra, donde todas las áreas, pensamientos, palabras, acciones, motivaciones, estén alimentadas con la luz de Cristo, es un testimonio poderoso y radiante para el mundo. Este proceso debe ser llenado de luz, que es el camino de santificación constante, donde permitimos que Dios vaya transformando cada aspecto de nuestro ser. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, dice Mateo capítulo 5, verso 14. Quien está iluminado por la luz de Cristo, toda su vida está en luz e ilumina a todo lo que está alrededor. Así lo dice el apóstol Juan. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. En el contexto, este pasaje se inserta en un discurso de Jesús donde condena la hipocresía de fariseos y escribas y la búsqueda de señales milagrosas que le piden en lugar de escuchar y obedecer la palabra de Dios. La luz a la que se refiere Jesús es la verdad que Él trae y la vida que Él ofrece. En resumen, la luz que habla Lucas en estos versículos nos llama a ser luz visible para todo el mundo, a mantener una visión espiritual clara y pura y a ser honestos con nuestra propia condición y a buscar una vida de integridad total en la luz de Cristo. La luz no es para ser guardada, sino para irradiarla, y su calidad depende directamente de la pureza de nuestro corazón y nuestra visión espiritual. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar este pasaje a la vida personal, en la iglesia y en la sociedad argentina? Porque la situación política y social actual en Argentina está marcada por la polarización, la crisis económica, la inflación, la pobreza y las tensiones entre diferentes sectores. Pero ofrece un terreno fértil para aplicar los principios de la parábola de la lámpara del cuerpo. Este pasaje nos invita a una reflexión profunda sobre cómo la luz del Evangelio y la integridad personal pueden impactar tanto a nivel individual como colectivo en un contexto desafiante. A nivel personal, habla del ojo y de la luz que irradia cada individuo, que llama a buscar la claridad en medio de las grietas. Versículo 34. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, también tu cuerpo estará lleno de oscuridad. En un país con grieta política tan profunda, es fácil caer en la polarización y ver la realidad desde la perspectiva de uno de los lados. El ojo bueno implica buscar la verdad, informarse de diversas fuentes, evitar los prejuicios que distorsionan la comprensión de la situación. Significa no demonizar al otro solo por su ideología política o social. ¿Cuál es la motivación detrás de nuestras opiniones y acciones? ¿Es el bien común, la justicia, la compasión o es el resentimiento, la venganza y el egoísmo? Un ojo malo se manifiesta en la búsqueda de beneficios personales o partidistas por encima del bienestar general. Jesús ya nos los advirtió. Si tu ojo te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo capítulo 18, verso 9. Y antes de criticar a otros o al sistema, examinemos nuestra propia luz. ¿Somos coherentes con nuestra vida personal, en el pago de impuestos, en el respeto a las leyes, en el trato con nuestros vecinos? Cuidado, porque la oscuridad personal contribuye a la oscuridad colectiva. También no debemos ser parte del problema. El versículo 35 dice, mira pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. En un contexto de desconfianza generalizada hacia la clase política y las instituciones, es vital que los creyentes no caigamos en la misma hipocresía que criticamos. Si profesamos valores de honestidad y justicia, estos deben reflejarse en cada ámbito de nuestra vida, desde el trabajo hasta el voto honesto y desinteresado. Argentina lucha contra la corrupción endémica. Este versículo nos insta a no participar en prácticas corruptas ni justificarlas, por pequeñas que parezcan. Se debe denunciar cualquier tipo de corrupción en cuanto sea posible, como así también no avalar a los corruptos cuando son juzgados y condenados por sus actos de corrupción por la justicia. Cada acto de honestidad individual suma a la luz que ilumina el país, disipando la oscuridad. En la era de las redes sociales es fácil caer en la trampa de difundir rumores, noticias falsas o mensajes de odio que solo profundizan una división que ya existe. Ser luz implica discernir y promover información veraz y constructiva que ilumine a los que están en oscuridad para que dejen de vivir en tinieblas. Y a nivel comunidad de fe, la lámpara y su propósito en la sociedad. La iglesia como lámpara es el candelero, versículo 33. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar escondido, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La iglesia en Argentina no debe ser una institución aislada o solo preocupada por asuntos internos, omitiendo dar a conocer la realidad. Debe ser una lámpara visible, activa y relevante en la sociedad, ofreciendo esperanza, consuelo y soluciones basadas en los principios del Evangelio aplicado a la realidad que vive el país. Recordemos que Jesucristo ayer, hoy y siempre será el mismo, nos dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Por ello la iglesia está llamada a ser una voz profética, señalando la injusticia, la corrupción y las violaciones a la dignidad humana, sin caer en partidismo político, sino desde una perspectiva de principio bíblico, llamándolo a reflexión, para que se vuelvan a Dios. Esto implica desafiar el status quo cuando sea necesario, como lo hizo Jesús. Así enseñó a sus discípulos y hoy lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por ello debe tener una proyección social. Esto implica involucrarse en obras de caridad, asistencia a los más vulnerables, especialmente en un contexto de pobreza creciente, promoviendo la educación y los valores éticos. La luz del Evangelio debe impactar concretamente en la realidad social, con vidas restauradas por Cristo que serán testigos de su amor y misericordia que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. La parábola también es un llamado social a la unidad en Cristo, la lámpara y su propósito en la sociedad, porque nos habla de la integridad y coherencia en el cuerpo social. Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna oscura, todo estará resplandeciente. Por ello se debe promover la transparencia y la honestidad en las instituciones, tanto públicas como privadas. Ambas necesitan ser llenas de luz. Esto significa luchar por la transparencia en la gestión de los recursos, la rendición de cuentas y la erradicación de prácticas clientelistas o corruptas.
y debe llamar a la reconciliación, al diálogo. En una sociedad tan polarizada, la luz se manifiesta en la capacidad de tender puentes, promover el diálogo respetuoso entre diferentes opiniones y buscar la reconciliación. Para esto vino Cristo, para reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Esto implica dejar de lado la revancha y buscar el consenso para el bien común. Y esto nos lleva a promover el desarrollo integral. Un país lleno de luz sería aquel donde se busca el desarrollo integral de sus ciudadanos, abordando la pobreza, la desigualdad, la educación y la salud de manera justa y equitativa. Los creyentes, individual y colectivamente, tienen un rol fundamental en la participación e impulso de sanas leyes que produzcan transformaciones sociales de vida conforme a las leyes que rigen el reino de Dios. Terminamos con algunos ejemplos concretos de aplicación de la parábola. En lo personal, evitar reenviar mensajes de odios o desinformación en grupos de WhatsApp o redes sociales sobre la situación política. Ser un ciudadano honesto en el pago de servicios, impuestos y en el cumplimiento de las normas de tránsito, como mínimo, ¿no? Por mencionar algunas. Ofrecer ayuda a un vecino cuando la necesite o conocido que esté sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Votar con conciencia, buscando líderes que demuestren integridad y compromiso con el bien común. Y en lo comunitario, iglesias, ONG, grupos cristianos, impulsar comedores o roperos comunitarios para asistir a las familias más afectadas por la crisis. Organizar foros de diálogos interseccional para debatir soluciones a los problemas sociales, invitando a diferentes actores. Participar en iniciativas ciudadanas que promuevan la transparencia en la gestión pública y formar a los creyentes en principios éticos y de liderazgo para que puedan ser agentes de cambio en sus respectivos ámbitos. En definitiva, Lucas capítulo 11, los versículos 33 al 36 que hemos leído, nos desafía a ser agentes de luz en Argentina. No solo con palabras, sino con una vida íntegra y visiblemente transformada por los valores del Evangelio. En un contexto de sombra, nuestra luz individual y colectiva puede marcar una diferencia significativa, iluminando el camino hacia una sociedad más justa, equitativa y con esperanza. Predispongamos nuestros corazones a que la gracia inmerecida de Dios ilumine nuestras vidas y trabaje esos corazones para que nuestros pensamientos y acciones reflejen con mayor intensidad la luz de Cristo y así traer a su trono de gracia a todo aquel que vive en tinieblas. Que el Señor les bendiga.